Hola, sean bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega para el canal. Revisando las noticias, noté que se le ha reaperturado el caso Madre Mía en el que se encuentra involucrado el expresidente Ollanta Humala. El abogado menciona que eso es inconstitucional porque anteriormente ya se había declarado el proceso como cosa juzgada. Es decir, que había una sentencia firme considerada como cosa juzgada. Respecto entonces, quiero responder a la pregunta ¿cuándo se puede reabrir una sentencia firme por cosa juzgada? Empecemos el tema de una vez porque creo que el tema no va a ser corto. Bueno, explicándoles de forma clara y rápida cuáles son las razones por las que se puede reabrir una sentencia firme o conocido también como acción de revisión. Y luego vamos a aplicar eso al caso Madre Mía, caso en el que se encuentra involucrado el expresidente Ollanta Humala, como había mencionado. De forma rápida, ¿qué es la cosa juzgada? Para entender este concepto, diré que es una decisión judicial firme que cierra definitivamente la discusión penal sobre un hecho y sobre una persona. En razón a ello, la legislación penal menciona que nadie puede ser procesado dos veces por un mismo hecho. Eso es lo que establece el artículo 90 del Código Penal peruano. Pero, como es de suceder, la ley también establece un remedio llamado revisión de sentencia para casos excepcionales, lo que significa que el artículo 90 tiene una excepción. Esta excepción no tiene límite temporal y procede solo a favor del condenado cuando se establecen ciertas causales, y estas las vamos a encontrar en el artículo 439 del Código Procesal Penal. El artículo 439 enlista unas 6 razones por las que se puede volver a revisar una sentencia firme como cosa juzgada. Primero voy a mencionar lo que la norma dice literalmente para luego ponerlo en palabras simples o una interpretación de la misma. El inciso 1 literalmente nos dice lo siguiente: cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionado, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba o la inocencia de alguno de los condenados, se tiene como interpretación de que, en palabras simples, tenemos una contradicción entre sentencias. Si después de una sentencia se dicta otra sentencia por el mismo delito y justamente ambas no coinciden porque se contradicen entre sí, y en esta se pruebe la inocencia del que había sido culpado en un inicio o de alguno de los que había sido culpado, se tiene aquí entonces una contradicción entre sentencias. Veamos lo que nos dice el literal 2 de este artículo: cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada. En palabras simples, aquí vamos a poner de ejemplo 3 sentencias. La primera es una sentencia firme de cosa juzgada. La segunda confirma la primera y resulta que la tercera quiere contravenir a la segunda. Entonces, si ya existe una decisión firme que había clausurado el primer asunto y la nueva sentencia la contradice. Literal número 3. Si se demuestra que un nuevo elemento de prueba apreciado como decisivo en la sentencia carece de valor probatorio y se le asignara falsedad, adulteración o falsificación, significa que se ha demostrado que un elemento que ha sido decisivo como parte del valor resultara ser falso, adulterado o inválido. Demostrándolo claro, se puede entonces solicitar la revisión de la sentencia. 4. Si con posterioridad a la sentencia se descubren nuevos hechos o medios de prueba que no hayan sido conocidos durante el proceso que se había llevado anteriormente, pruebas o hechos solos o en conexión con las pruebas anteriormente sean capaces de establecer la inocencia del condenado. Significa que aparecen pruebas o hechos nuevos que no se habían conocido anteriormente y que por sí solos o en conjunto con las pruebas anteriores pueden establecer la inocencia, o tal vez surja un testigo o una prueba encuartada que no había existido antes. Se puede solicitar también la revisión de esa sentencia. En el literal número 5 encontramos que nos dice que cuando se demuestre mediante decisión firme que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez o que fue amenazado contra su persona o contra sus familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado, significa
que si se prueba de manera firme que la sentencia fue fruto de un delito cometido por el juez mediante la corrupción, coacción o una grave amenaza contra su persona o contra sus familiares, siempre que el condenado no haya sido intervenido en las amenazas contra ese juez. 6. Cuando la norma que sustentó la sentencia fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional e inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. Tenemos que la norma en la que se apoyó la sentencia fue luego declarado inconstitucional o inaplicable por la Corte Suprema. Se solicita también la revisión de esa sentencia. Bueno, la interacción del artículo 90 del Código Penal y el artículo 439 del Código Procesal Penal, entendemos entonces que en el artículo 90 se establece el principio de no ser perseguido dos veces por el mismo hecho, lo que protege al investigado o condenado para que no sea procesado por los mismos hechos. Sin embargo, el mecanismo procesal para poder corregir las sentencias firmes la tenemos en el artículo 439 del Código Procesal Penal. Es decir, la cosa juzgada impide reabrir procesos ordinarios, pero la revisión es la vía extraordinaria que permite corregir justicia y reabrir hechos nuevos. El Ministerio Público no puede volver a condenar sobre lo mismo. Ahora bien, apliquemos esto que acabamos de ver al caso Madre Mía. Resulta que en noviembre del 2025, hace unos días exactamente, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros exmilitares por hechos que ocurrieron en 1992 en la base Madre Mía por presuntos homicidios, desapariciones forzadas, en un contexto de crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía declaró este caso como un caso complejo y definió un plazo de 8 meses para la investigación. La defensa, el abogado del expresidente, alega de que la reapertura de este caso es inconstitucional porque citó un pronunciamiento de la Corte Suprema del 2009. Según su versión, se habría cerrado un camino a un juicio oral. Pero independientemente de lo que el abogado del expresidente esté alegando o diera sus razones, de lo que acabamos de ver cuáles son las razones por las que se puede reabrir un proceso, entonces analicemos. La reapertura de un caso vulnera automáticamente la cosa juzgada. Bueno, vamos a ver que no siempre. Para saber si hay cosa juzgada, primero tenemos que revisar qué tipo de decisión se había dictado en un inicio. En el derecho penal solo hay cosa juzgada cuando existe una resolución mediante una sentencia firme que resuelve el fondo del asunto, es decir, que se ha respondido a la pregunta central del proceso. ¿La persona es culpable de los hechos imputados? ¿Sí o no? Si antes entonces hubo una sentencia firme donde se lo culpaba o donde se lo absolvía, tenemos allí una sentencia firme de cosa juzgada. En este caso, el juez debió haber dicho expresamente que la persona no cometió delito porque no hay pruebas suficientes, o que ese hecho no es delito, o que sí lo cometió, prácticamente si fue declarado culpable o inocente. Allí tenemos una sentencia firme de cosa juzgada y por lo tanto no te pueden volver a investigar por lo mismo. Pero si lo de antes solamente fue una nulidad o un archivo provisional o una decisión porque estaba dudoso la culpabilidad o la inocencia del procesado, no había suficientes pruebas o que la resolución anuló la investigación por errores formales, no significa que el juez se haya pronunciado sobre el fondo. Entonces aquí no hay cosa juzgada. Aquí sí se podría reabrir el proceso o la investigación. Repasando, el sobreseimiento o la nulidad son pronunciamientos sobre el fondo. El sobreseimiento resulta que tiene dos tipos, o dos principales, o dos de los que conozco. Tenemos sobreseimiento definitivo, el cual resuelve el fondo del asunto. Es cuando el juez decide de que el hecho no es delito,
de que el imputado no tiene responsabilidad o de que no hay forma alguna de obtener más pruebas o de que se demostró que la persona no participó, por ende es inocente o culpable en su defecto. Eso sí genera cosa juzgada. Es como si el juez dijera, este caso termina aquí porque ya sabemos que hay delito o que no hay delito. A la par, tenemos un segundo tipo de sobreseimiento, el cual es un sobreseimiento provisional. Este sobreseimiento provisional no resuelve el fondo. Es cuando se archiva temporalmente porque faltan pruebas, lo que significa que se puede volver a retomar el proceso si aparecen pruebas nuevas relacionados con el caso, claro está. Si eso sucede, entonces tenemos aquí que no hay cosa juzgada. Luego tenemos en el caso de que se haya declarado nulo. Bien, aquí el juez no va a resolver sobre el fondo, sino sobre la forma. Una nulidad resulta que no analiza culpabilidad o inocencia, solo dice que algo en el proceso estuvo mal hecho, se vulneró algún derecho, se actuó algo de forma incorrecta, no se notificó bien, etc. Aspectos formales. Por lo tanto, la nulidad no genera cosa juzgada, porque no resuelve si la persona es culpable o inocente, pues solo invalida lo actuado y eso significa que se puede volver a abrir o continuar después. En resumen, la cosa juzgada es una decisión firme sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. En caso haya sido una sentencia por sobreseimiento definitivo, significa que sí hay cosa juzgada porque resuelve el caso o el proceso. Pero si la sentencia fue uno de sobreseimiento provisional donde no se resolvió por completo por la ausencia de pruebas, no hay cosa juzgada, como tampoco hay cosa juzgada en caso de que se declare nulo algún acto procesal. En lo particular, ya no me alcanzó el tiempo para poder encontrar en qué se había quedado el proceso de Madre Mía en la que es involucrado el expresidente para determinar cuál fue la causal por la que se cerró el proceso anteriormente. Pero si lo conoces, déjamelo por favor en los comentarios. Es así que tenemos que la Fiscalía sí puede volver a investigar si aparecen pruebas nuevas o hechos. Para el caso en concreto, la Fiscalía formalizó la investigación y alega la existencia de nuevos elementos como diligencias y testimonios que justificarían reabrir la pesquisa. Así amigos, entonces tenemos que la cosa juzgada protege a las personas para que no sean juzgadas dos veces por el mismo delito, aunque la norma establece algunas excepciones, los cuales vimos y también vimos por qué el Ministerio Público está reabriendo el proceso Madre Mía y qué es lo que debería de mencionar la sentencia a la que hace referencia el abogado del expresidente. Todo va a depender si las sentencias coinciden o no, si hay pruebas nuevas o no. Ahora dime, ¿me dejé entender poco, más o menos o nada? Déjamelo saber en los comentarios. En todo caso, espero que el tema te haya servido en más del 50%. Te mando un abrazo jurídico. Soy la abogada García y hasta la próxima.